Buenos días, profesora y compañeros. El tema que le vamos a abordar el día de hoy es de resistencia microbiana en pacientes con tuberculosis. Los autores de este trabajo es quienes habla Melanie Capuñay, Anabel Guamanta, Luz Garay, Doris Pérez y Catherine Valle. La resistencia microbiana en pacientes con tuberculosis ha hecho que esta enfermedad evolucione, convirtiéndose en tuberculosis multiresistente, también conocida como TB-MDR, que vendría a ser la tuberculosis multidrogo resistente, ¿no? Convirtiéndose en un gran problema de salud pública, no tanto a nivel nacional, sino también como a nivel global. Ahora, hemos elegido este tema ya que en los últimos años en el Perú se ha reportado un alarmante caso de aumento de casos de tuberculosis multiresistentes, sobre todo en zonas de alta densidad poblacional y con factores socioeconómicos vulnerables, como vendría a ser la zona o el distrito de San Juan del Lurigancho. El objetivo de este trabajo es analizar los factores que contribuyen al incremento de esta enfermedad, tanto biológicos como socioeconómicos, ¿no? Específicamente en adultos de 20 a 50 años, ya que son los adultos que se mantienen en gran movimiento y hacen que la enfermedad se propague con mucha mayor facilidad, ¿no? Haciendo que las cepas ya no respondan a los tratamientos convencionales y creen esa resistencia a ciertos antibióticos, como podría ser la rifampicina o la iosina. Bien, este trabajo ha sido desarrollado analizando el contexto de esta problemática, ¿no? Planteando y analizando los factores que contribuyen a la resistencia microbiana en pacientes con tuberculosis y por último, señalando algunas conclusiones y recomendaciones sobre el análisis de este caso. Continuando con el desarrollo, yo voy a hablar acerca de la investigación. El gráfico circular representa la distribución porcentual de los casos de tuberculosis, de TBC, diagnosticados en Lima. Se observa que el 77,8% de los casos TBC son pulmonares y el 22,2% correspondió a TBC extrapulmonar. Eh, Según Damián Flores, eh, en el gráfico circular que presentamos muestra que del total de 595 casos de tuberculosis detectados en Lima, este es el primer trimestre de 2024, el 77,8% fueron casos pulmonares, mientras que solo el 22,2% fueron extrapulmonares. Esta diferencia es significativa ya que la tuberculosis pulmonar es la más contagiosa al transmitirse por el aire. Este dato revela una realidad crítica. La transmisión activa de la enfermedad sigue sin ser controlada adecuadamente, especialmente en distritos como San Juan del Lurigancho, donde hay alta densidad poblacional, movilidad laboral, y muchas personas no acceden a un diagnóstico temprano, a pesar de que el Ministerio de Salud ha realizado más de 11,000 pruebas gratuitas. Los casos siguen siendo numerosos, lo que refleja deficiencias en la cobertura de salud y en las estrategias de prevención. Además, la pobreza y el hacinamiento también dificultan que las personas inicien o mantengan su tratamiento. Por ello, podemos afirmar que esta situación sustenta una tesis clara: la alta prevalencia de tuberculosis pulmonar en adultos de San Juan del Lurigancho demuestra una falla estructural en la atención primaria de la salud. Continuando con el tema del desarrollo del tema, los factores que contribuyen a la resistencia a los antibióticos es el abandono del tratamiento, que constituye un grave problema de salud pública que afecta a la calidad de vida de los pacientes, sus familias, la comunidad, tales como la falta de recursos básicos, bajos ingresos personales y familiares. En la resistencia antibiótica mediada variabilidad genética,
la aparición de cepas resistentes y multiresistentes ha comprometido la eficacia de los mismos, la forma clínica bacteriológica grave de la enfermedad. Es ocasionada por una cepa de Mycobacterium tuberculosis resistente. Por último, el enfoque de la duración del tratamiento, donde es extremadamente resistente y multidrogo resistente, atendido en el Hospital San Juan de Lurigancho. En el periodo del 2017 al 2022, la Organización Mundial de Salud ha desarrollado una serie de programas a contener la enfermedad, como la estrategia TB, que pretende mejorar el diagnóstico precoz y reducir en un 90% de las muertes y un 95% entre el 2015. Continuando con la exposición del desarrollo, factor socioeconómico, la tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública a nivel mundial. Sin embargo, en los últimos años ha surgido un desafío aún mayor: la tuberculosis resistente a los medicamentos, especialmente la multidrogo resistente. ¿Por qué está aumentando la tuberculosis resistente? El aumento se debe principalmente a un fenómeno biológico, como mutaciones genéticas en la bacteria de la tuberculosis, hacen que los medicamentos habituales ya no sean tan efectivos. Estas mutaciones habituales se están volviendo más frecuentes, lo que está generando un aumento en los casos. Según la OMS, Perú lidera en América en número de casos graves de tuberculosis multidrogo resistente. Esto significa que el país se enfrenta a una gran carga de esta forma más difícil de tratar. ¿Quiénes son los más afectados? Principalmente adultos entre 20 y 50 años, es decir, la población en edad productiva. ¿Por qué presentan factores de riesgo como la alta movilidad, donde las personas trabajan, estudian, viajan, las bajas defensas y el contacto frecuente con otras personas, lo que facilita el contagio? ¿Qué limita el control de la enfermedad? Un factor crítico es la falta de laboratorios y tratamiento oportuno y facilita la propagación de cepas resistentes. Como conclusión, vamos a tener que la resistencia antimicrobiana en pacientes con TBC del distrito de San Juan de Lurigancho va a ser en primer lugar por factores genéticos, especialmente que se deben a mutaciones en el Mycobacterium tuberculosis, que hace que los medicamentos habituales no sean efectivos, puesto que estos pacientes llegan a ser resistentes a dichos medicamentos. Y lo que es en el factor social va a influenciar muchísimo lo que es la pobreza, y dentro de la pobreza está el hacinamiento, ya que en estos distritos se ve que hay mucha acumulación de habitantes para un solo hogar, ¿no? Y dentro de ellos hay pacientes con TBC que de repente no son diagnosticados o que simplemente tienen una condición como el VIH que perjudica para poder estos pacientes ser recuperados, ¿no? Como consecuencia de esto va a haber que los adultos en situación de sean más vulnerables a esta enfermedad. Y cómo nosotros podemos contribuir con esta enfermedad sería, no solo es tarea de los médicos, sino tarea de apoyar con charlas educativas, apoyar en alternativas de cómo estos pacientes lleguen a terminar y completar lo que es su tratamiento, ¿no? Porque al dejar ellos el tratamiento hace de que la TBC se vuelva resistente y así no encuentren una cura. Muchas gracias.